Bienvenidos, vamos a hacerle como en todas las noches un recap a los negocios Blue, el espacio con la información económica de Data y FX, aquí dentro de Recap de Blue Radio. Esta noche estaremos hablando sobre libertad económica, malas noticias para Colombia en este aspecto, en el contexto mundial. Hablaremos también sobre equipos de fútbol profesional colombiano, tenemos noticias sobre la caída en los nacimientos en nuestro país, datos del Grupo Energía Bogotá, del sector financiero, en fin, muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Arrancamos con las cifras económicas más importantes de esta jornada, jueves 25 de septiembre, indicadores que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio 2.881.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió a $69,65 y el estadounidense WTI cayó a $64,98 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 3.898 pesos con 87 centavos y el Bitcoin bajó 3,4% y se ubicó en $109.456. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias económicas hablando sobre libertad económica. Colombia, en un ranking mundial, el más importante que se hace sobre este aspecto, perdió bastantes posiciones en este 2025. ¿En qué lugar nos ubicamos a nivel global? Dari. Colombia cayó al puesto 94 entre 165 países en el índice de libertad económica del mundo 2025, retrocediendo 8 posiciones frente al año anterior, según el Fraser Institute y el Instituto de Ciencia Política. El informe mostró deterioro en todas las áreas evaluadas: alto gasto público, debilidades en derechos de propiedad, inflación, barreras al comercio internacional y rigideces laborales. Mientras países como Chile, Perú, México y Brasil obtuvieron mejores resultados, Colombia quedó rezagada en la región. El Instituto de Ciencia Política advirtió que este retroceso refleja políticas que priorizan el intervencionismo estatal sobre la iniciativa privada y recomendó reducir el tamaño del Estado, simplificar trámites, fortalecer la propiedad privada y abrir más la economía al comercio internacional. En más información, se conocieron los equipos de fútbol profesional colombiano con un mayor número de accionistas dentro de su capital. Camilo. La Superintendencia de Sociedades presentó un estudio sobre el gobierno corporativo de los 34 clubes de fútbol profesional en Colombia, los cuales suman en conjunto 6.837 accionistas. Entre los equipos con mayor número de socios figuran Millonarios, América de Cali y Cortuluá, mientras que se identificó capital extranjero en Deportivo Pereira, Atlético Huila, La Equidad, América de Cali, Millonarios, Real Soacha Cundinamarca y Fortaleza. El informe señaló además que el 52% de los clubes son empresas familiares, pero solo el 38% de ellas cuentan con planes de sucesión, lo que representa un riesgo para su sostenibilidad. En cuanto a sus juntas directivas, la mayoría tiene entre 3 y 5 miembros con un 26% de participación femenina. Recordemos, hace unos años, por ejemplo, Millonarios hizo una emisión de acciones dirigida básicamente a sus hinchas. Hoy hinchas de Millonarios son accionistas del equipo de fútbol. Más información, el año pasado hubo una caída del 12% en el número de nacimientos de bebés en Colombia y este año hasta julio se ha presentado una disminución adicional del 6,6%. Piedad Urdinola, directora del DANI. A 2024 el país ya lleva varios años, de hecho décadas, ya por debajo de las tasas de fecundidad de reemplazo. La tasa general de fecundidad vemos que también está bajando desde 2008 61.1, 2015 53.3, ya para 2024 está en 32.6, una caída desde 42.1 de hace solamente 2 años en 2022. 453.900 nacimientos de bebés, ya la cifra definitiva en el 2024, el mayor o mejor, el nivel más bajo, la cifra más baja de la última década. En información corporativa, el Grupo Energía Bogotá presentará una solución estructural para evitar el desabastecimiento de gas en Colombia a partir del año 2027. Juan Ricardo Ortega, presidente de la compañía. El grupo está listo y ya tiene negociadas las condiciones para poder dar una solución en Ballenas. Ahí toca es coordinar a varios actores. El miércoles de la próxima semana invitaremos aquí o en algún lado a los distribuidores, a los industriales que quieran sentarse a construir una solución en un grupo. Esto no lo resuelve uno. Es imposible, pero nosotros estamos dispuestos a poner el capital y ya tenemos del barco, ya tenemos todo listo para poder arrancar. Dios quiera el 1 de enero del 27. Pero hay
intereses grandes que no quieren una solución. Y yo creo que parte de la discusión de estos foros es cómo un país se moviliza para garantizar que sea una solución razonable. Hay ofertas de Total de gas importado en el 28 a $8, en firme, o sea, se puede conseguir gas mucho más barato que lo que hay ahorita. La pregunta es, ¿por qué no se está trabajando de manera mancomunada en encontrar una solución para que el gas llegue barato? ¿Y quiénes están ganando con el gas caro? ¿Sí? Acá hay intereses creados importantes. Y cerramos con esta información. En el marco de la convención de los aseguradores de Fasecolda en Cartagena, el superintendente financiero César Ferrari manifestó su apoyo a la iniciativa que viene en la reforma tributaria para que el sector financiero tenga una sobretasa de renta de 15 puntos porcentuales. Veamos. Los bancos han tenido una recuperación importante en los últimos meses. De 15 bancos que están haciendo pérdidas pasaron a solamente 5 bancos a la fecha. Las utilidades, por lo tanto, los bancos están aumentando. El país tiene un problema fiscal grande que necesita resolverlo. Y es natural que las personas que tienen más ingresos, que dan más utilidades, las empresas con más utilidades, contribuyan más. Yo no digo que esto sea permanente. Si uno mira los países escandinavos, ahí sí nos escandalizaríamos de las tasas que pagan, alrededor del 60 o 70% de sus utilidades. Para nosotros 50% seguramente es alto, pero espero que en todo caso, dadas las necesidades que tenemos, se pueda dar esta situación, pero que no dure eternamente. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos, vamos a hacerle un nuevo recap a los negocios Blue. En este segundo segmento queremos hablar un poco sobre el presupuesto general de la nación, pero sobre un tema al que pocos le han puesto atención, pero que podría convertirse en algo muy importante para este proyecto de ley, que al mismo tiempo es demasiado importante para todos los colombianos, porque ahí está la plata de la infraestructura, la plata de subsidios, la plata, los salarios de los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Para hablar desde otra óptica, y ya nos van a entender ustedes el tema, quiero saludar primero al doctor Andrés Felipe Izquierdo. Él es el CEO de Integral Soluciones Pensionales ISP. Doctor Izquierdo, muy buenas noches y bienvenido a Negocios Blue. ¿Cómo ha estado? Apreciado Víctor, mil gracias por la invitación. Un saludo para ti y para todo el equipo de Negocios Blue. Es que lo he visto, doctor Izquierdo, opinando sobre el trámite legislativo del presupuesto general de la nación, y me gustaría, más allá de hablar de qué sectores van a tener más recursos, a qué sectores les va peor, si no está financiado, si sí está financiado o no el presupuesto, si se viene reforma tributaria y demás, más allá de eso, de lo que hemos hablado hoy después de la aprobación ayer en primer debate, sobre el trámite, porque hay un tema muy importante, y es que, doctor Izquierdo, como muy bien sabe usted y por eso lo he invitado, según el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, es decir, la ley que rige las normas del trámite del presupuesto por el Congreso de la República, hay unas fechas claves y siempre los congresistas han tenido esas fechas en cuenta. Y una de las fechas más importantes era el 15 de septiembre. Cada año, el 15 de septiembre es clave para antes de esa fecha aprobar el monto total del presupuesto general de la nación. Y de ahí en adelante, en teoría, según ese estatuto orgánico, no se podrían hacer modificaciones en ese monto total del presupuesto general de la nación. Es decir, en los debates de las comisiones económicas y de las plenarias, simplemente mueven las cosas que están por dentro, mueven plata de un lado para otro, recortan de aquí, le suben allá. ¿Qué ocurrió esto? En esta oportunidad, aparentemente por primera vez. Y es que después de esa fecha límite, del 15 de septiembre, hubo un tijeretazo, como hemos reportado todos los medios de comunicación, es decir, una modificación al monto total del presupuesto general de la nación. Y como lo hemos dicho ya en varias oportunidades, ese tijeretazo fue de 10 billones de pesos. Es decir, después de esa fecha límite, se bajó el monto del presupuesto general de la nación del próximo año en 10 billones de pesos. ¿Se podía hacer eso? Después del 15 de septiembre, las comisiones económicas tenían constitucionalmente esa facultad para hacerle modificaciones al monto. Bueno, Víctor, pues a ver, si uno se va directamente al Estatuto Orgánico del Presupuesto, artículo 56, ahí no hay asomo de duda. Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara económicas
tienen hasta el 15 de septiembre para definir el monto general, el global, el total del presupuesto general de la nación. Después de esa fecha, en los debates subsiguientes, pues se puede, como bien le explicabas tú, pues mover las partidas presupuestales. Entonces, pongo un ejemplo muy sencillo. Hasta el 15 de septiembre, según el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Congreso, las comisiones económicas de Congreso, tenían que definir el monto total, vamos a suponer 100 pesos. Ajá. Después de esa fecha, entonces usted puede decir, de los 100 pesos voy a coger 20 para vivienda, 10 para infraestructura, 30 para pensiones, pero son los mismos 100. Lo que pasó aquí es que después el 15 de septiembre no teníamos acuerdo de nada. Hasta ese momento se hablaba de dictadura fiscal, que es lo que pasó el año pasado, que el gobierno, pues dentro de las facultades, tanto el Congreso no aprueba el presupuesto, lo expide vía decreto. Ayer, en la sesión conjunta de es decir, 9 días después del 15 de septiembre. Exacto, es que aquí no fue que, incluso así hubiera sido el día siguiente a las 12 de la noche, 1 minuto, técnicamente ya estaría viciado, ¿no? Ahora, aquí son 9 días, entonces digamos aquí es el transcurso del tiempo ha sido mucho mayor y esto sí no se había presentado en el país. No, el año pasado fue algo similar, pero finalmente salió por decreto, entonces no se configuró vicio alguno en la medida en que no hubo ley. Pero este año ya hay un acuerdo, entonces ya sobre ese acuerdo, ¿qué va a pasar? Que el Congreso pues va ya en plenaria, pues va a discutir ahora sí la distribución del gasto dentro de ese marco del presupuesto que lo que se aprobó ayer, si no estoy mal, son 546,9. Sí, exacto. Sí, 547. Entonces ya desde mi concepto, jurídicamente hablando, está viciado el presupuesto general de la nación. Ley que va a regir el presupuesto. Pero está viciado porque la fecha límite para definir el monto se cumplió y después de esa fecha límite, 15 de septiembre, en un primer debate en las comisiones económicas, redujeron ese monto. ¿Ahí es donde encuentra usted que hubo un vicio de trámite? Pues es que, digamos, el gobierno presentó su proyecto de presupuesto general de la nación por 557. Sobre ese monto no hubo acuerdo. Entonces, unos podrían decir, no hubo acuerdo, ergo no hay un monto definido. Otros podrían decir, más o menos una figura como ante ese silencio administrativo del Congreso, pues quedaría en firme el monto del Congreso, que presentó el gobierno nacional. Después lo modifica. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Esto no había pasado hasta donde yo sé en la historia reciente. Yo tampoco me acuerdo. No recuerdo, recuerdo. Un antecedente similar en que después del 15 de septiembre le metieran tijera al monto del presupuesto. Nunca. Yo tampoco lo había visto. Entonces, como no ha pasado, pues no existe jurisprudencia de la Corte. Entonces, hoy nadie puede decir, la Corte ya en ocasiones anteriores había dicho esto, entonces va a pasar esto. No lo sabemos. ¿Qué tendría que pasar? Seguramente muchas abogados, personas, los mismos sectores políticos. Ciudadanos preocupados. Sí, ciudadanos preocupados que dicen, oiga, pues la ley está con sus ires y venires, pues la ley está para cumplirla. ¿No? Pero entonces, doctor Izquierdo, para hacer claridad en este punto, cuando usted dice que eventualmente, es la teoría suya, estaría viciado el trámite del presupuesto, que todavía no ha terminado, ¿no? Quedan otros debates hacia adelante, las plenarias, ¿no? En Cámara y Senado. Pero si eventualmente un proyecto está viciado, ¿es susceptible de qué? ¿De que lo demanden? Claro, pues demandas siempre van a haber, por una u otra razón. Digamos, nosotros somos un país que es muy sujeto a demandar. Lo que pasa es que cuando se configura un vicio que es como evidente, como pasó un poco con la pensional, hubo vicios evidentes, entonces eso hace que se produzca una mayor litigiosidad, es decir, que se puedan demandar en mayor ocasión el presupuesto. Entonces, ante una demanda de constitucionalidad para el presupuesto general de la nación, pues la Corte tendrá que estudiar el presupuesto general. Ahora, acá también quiero hacer una claridad. ¿Qué pasa si eventualmente la Corte dice, sí, hubo un vicio y ese presupuesto está viciado, esa ley está viciada? No es que el país haya que quedar pues atado presupuestalmente y no podamos gastar un centavo, no. Okay. Lo que ahí pasaría es que queda en firme el presupuesto general de la nación 2025 indexado con el IPC que se causa a final de este año, que si suponemos van a ser más o menos del 5%, pues el presupuesto general del próximo año, si eso llegara a pasar, sería de más o menos 549 billones. No sé, acá ya puede uno sería más o menos, ¿no?, parecido al que acaban de aprobar ya motilado. Exactamente. Termina siendo muy parecido, un poquito superior a lo que aprobó el Congreso, es decir, un poco más cerca de lo que quería el gobierno, pero entonces esto nos deja dos cosas. Uno, si se indexa por IPC el presupuesto, como eventualmente pudiera pasar, de cualquier manera va a estar desfinanciado.
Entonces tendría que haber una ley de financiamiento o tendría que haber una reforma tributaria. Entonces, esto pueden ser cosas de forma, porque a la final sobre los montos finales yo creo que las variaciones van a ser muy pocas. Muy pocas, pero se puede dar el caso a futuro en que las variaciones no sean tan chiquitas, sino que haya una diferencia abismal entre el presupuesto indexado por una posible caída por vicio de trámite frente al que haya aprobado el Congreso, ¿no? Claro, exactamente. Y en este caso, pues sí, digamos que uno lo que buscaría es que se siente un precedente jurisprudencial respecto de el cumplimiento de las normas a la hora de definir el presupuesto. El presupuesto general de la Nación es muy importante para el país porque eso depende de infraestructura, inversión social, gasto y financiamiento del Estado, pensiones, que la mitad de las pensiones se indexan por el salario mínimo. Cuando uno tiene un presupuesto desfinanciado y en el déficit fiscal que nosotros nos encontramos, pues hay que hacer cada vez más esfuerzos. Entonces, en ese caso, digamos, si esto llegara a pasar, pues habría que esperar qué dice la Corte, porque estoy seguro que demandas van a llegar de la misma oposición o de ciudadanos interesados o preocupados por el tema también, sin ningún lugar a dudas. Pero aquí hay una cosa muy importante, y es que del monto general que se apruebe, esa diferencia con lo que el gobierno pretende gastar se va a ir vía impuestos. Claro. Entonces la discusión sí es importante, porque cualquier billón, 2 billones, 3 billones que se le logre recortar a ese presupuesto y en año electoral, claro, pues no sé. Es menos IVA acá o menos renta acá para una persona o para una empresa, etcétera, etcétera. Yo le quiero hacer una última pregunta y le confieso, doctor Izquierdo, que sobre este tema de si está o no viciado el presupuesto por haber recortado el monto después del 15 de septiembre, que era como el plazo legal máximo, y muchos coinciden con usted. Muchos me dijeron, sí, yo le veo ahí un vicio de trámite. Pero otras personas, y no sé si usted ha tenido la oportunidad de mirarlo, dicen, pero ¿saben qué? El Congreso se puede amparar en un artículo de la Constitución Política de Colombia, si mal no recuerdo es el 350 o 351, que dice que en el Congreso se le pueden hacer en cualquier momento no adiciones al presupuesto, sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda, pero sí se le pueden hacer disminuciones, se le puede meter la tijera al presupuesto en cualquier momento, es lo que comprendí de ese artículo de la Constitución. ¿Qué opina usted de esa visión que tendrían otras personas donde al final dicen, no, el presupuesto no está viciado? Pues eso es cierto, el artículo 3 es el 351. El 351 de la Constitución permite que el Congreso, digamos, no aumente las partidas presupuestales, pero eventualmente, con base en las consideraciones de tipo fiscal, concepto del Banco de la República y demás, pues puede aplicar lo que dices tú, el tijeretazo al monto total o por cada ramo. Eso puede pasar. Sobre eso yo creo que no hay discusión. El problema está en que el monto, según la ley orgánica del presupuesto, tenía que estar definido al 15 de septiembre. Entonces, ahí es donde se configura el vicio inicial. Lo que venga después puede que se esté haciendo acorde a la ley orgánica del presupuesto, acorde a la Constitución, pero si en el antecedente hubo un vicio, pues eso ya, digamos, configura de alguna manera lo que pueda pasar con el resto de la ley después. No quiere decir que porque yo al principio lo hice mal y después las otras etapas las surtí bien, entonces ya limpié el vicio anterior. Desde mi concepto el vicio ya está configurado. Ya está configurado. Los recortes que puede hacer, pues los puede hacer. El problema es que no hubo un monto definido y aprobado al 15 de septiembre. Pues es un tema un poco ahí de trámite legislativo, pero queríamos dejar constancia de lo que ocurrió y de las preocupaciones que empiezan a surgir sobre la forma en que fue recortado el presupuesto general de la Nación durante su trámite por el Congreso, trámite que aún no ha culminado. Seguiremos pendientes entonces de los avances ya para los siguientes debates y de si eventualmente llega una demanda o no por vicio de trámite sobre el presupuesto general de la Nación y eventualmente, pues no sé, pensando más allá, si hay algún pronunciamiento de la Corte Constitucional.